Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo toda la Biblia en el año. Estamos en Primero de Reyes, capítulo 3 y 4, y también vamos a leer Hechos, capítulo 21, en la nueva Biblia de las Américas. Así que son textos bastante conocidos, ahí los van a reconocer de inmediato, y espero que sean de bendición para sus vidas. Vamos a comenzar Primero de Reyes, capítulo 3, que dice así. Entonces Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó por esposa a la hija de Faraón y la atrajo a la ciudad de David, mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor, y la muralla alrededor de Jerusalén. Solo que el pueblo sacrificaba los lugares altos, porque en aquellos días aún no se había edificado casa al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor, andando los estatutos de su padre, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El rey fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ese era el lugar alto principal. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar, y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños, y Dios le dijo: Pide lo que quieras que yo te lo dé, que yo te dé. Entonces Salomón le respondió: Tú has mostrado gran misericordia a tu siervo David, mi padre. Según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y ha guardado para él esta gran misericordia, en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto, y Dios le dijo: Porque has pedido esto, y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He hecho pues conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Entró en Jerusalén y se puso delante del arca del pacto del Señor. Ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz, y también dio un banquete para todos sus siervos. Por ese tiempo 2 mujeres que eran rameras vinieron al rey y se presentaron delante de él. Y una de las mujeres dijo: Oh, mi señor, yo y esta mujer vivimos en la misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y sucedió que al tercer día, después de dar yo a luz, esta mujer también dio a luz. Estábamos juntas, de fuera estaba con nosotras en la casa, estábamos nosotras dos. Y el hijo de esta mujer murió durante la noche, porque ella se durmió sobre él. Entonces ella se levantó a medianoche, tomó a mi hijo de mi lado, mientras su sierva estaba dormida, y lo puso en su regazo, y a su hijo muerto lo puso en mi regazo. Cuando me levanté al amanecer para dar el pecho a mi hijo, vi que estaba muerto, pero cuando lo observé con cuidado por la mañana, vi que no era mi hijo, el que ya había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, pues mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Pero la primera mujer dijo: No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban ellas delante del rey. Entonces el rey dijo: Esta dice: Este es mi hijo que está vivo, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey dijo: Tráiganme una espada. Y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo: Partan al niño vivo en dos, y den la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el niño vivo habló al rey, pues estaba profundamente conmovida por su hijo, y dijo: Oh, mi señor, dele a ella el niño vivo, y de ninguna manera lo mate. Pero la otra decía: No será ni mío ni tuyo, pártanlo. Entonces el rey respondió:
Den el niño vivo a la primera mujer, y de ninguna manera lo maten. Ella es la madre. Cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. Primero de Reyes, capítulo 4. El rey Salomón fue rey sobre todo Israel, y estos eran sus oficiales: Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote; Elioref y Ahías, hijo de Sisa, eran secretarios; Josafat, hijo de Ahilud, era cronista; Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre el ejército; y Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba sobre los oficiales; y Saabud, hijo de Natán, un sacerdote, era amigo del rey. Aizar era el mayordomo; y Adoniram, hijo de Abda, estaba sobre los hombres que hacían trabajos forzados. Salomón tenía 12 oficiales sobre todo Israel, los cuales abastecían al rey y a su casa. Cada uno tenía que hacerlo un mes en el año. Y estos son sus nombres: Ben-Hur, en la región montañosa de Efraín; Ben-Decar, en Macás; en Saalbim, en Bet-Semes y en Elón Bet-Anán; Ben-Esed, en Arubot; de él eran Soco y toda la tierra de Efer; Ben-Abinadab, en toda la altura de Dor; Tafat, hija de Salomón, era su mujer; Baana, hijo de Ahilud, en Taanac y Megiddo; y todo Bet-Seán, que está junto a Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Seán hasta Abel Meola, hasta el otro lado de Jocmeam. Ben-Geber, en Ramot de Galaad; las aldeas de Jair, hijo de Manasés, que están en Galaad, eran de él; la región de Argob, que está en Basán; 60 ciudades grandes con muros y cerrojos de bronce eran de él. Ahinadab, hijo de Ido, en Maanaim; Ahimaas, en Neftalí, también se casó con Basemat, hija de Salomón; Baana, hijo de Usai, en Aser y Bealot; Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar; Simei, hijo de Ela, en Benjamín; Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la región de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Él era el único gobernador que estaba en aquella tierra. Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está en abundancia a la orilla del mar. Comían, bebían y se alegraban. Salomón gobernaba todos los reinos, desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Ellos trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. La provisión de Salomón para un día era de 30 coros, 6.600 litros de flor de harina, y 60 coros, 13.200 litros de harina; 10 bueyes cebados, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves cebadas. Porque Salomón tenía dominio sobre todos los reinos al oeste del río, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del río, y tuvo paz por todos lados a su alrededor. Y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Salomón tenía 40.000 establos de caballos para sus carros y 12.000 jinetes, y los gobernadores abastecían cada uno un mes al rey Salomón y a todos los que venían a la mesa del rey Salomón. No dejaban que faltara nada. También llevaban cada uno, según su obligación, cebada y paja para los caballos de tiro, y los corceles al lugar donde debieran estar. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán, el Esraíta, Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. También pronunció 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 1.005. Disertó sobre los árboles, desde el cedro, que está en el Líbano, hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganado, aves, reptiles y peces, y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra, que habían oído de su sabiduría.
Vamos a avanzar ahora a Hechos capítulo 21, que dice así. Después de separarnos de ellos, salimos y navegamos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, al encontrar un barco que iba para Fenicia. Subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando vimos la isla de Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar allí su cargamento. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos le decían a Pablo, por el Espíritu, que no fuera a Jerusalén. Pasados aquellos días, partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos, con sus mujeres e hijos, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida, y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies, y dijo: Así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, dejamos de insistir diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón, de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: Hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído, y todos son celosos de la ley. Se les ha contado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos, para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho cerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de todo lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre y de comer, carne de animales estrangulados y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres, y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando de la terminación de los días de purificación, hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a todo el pueblo y le echaron mano, gritando: «Hombres de Israel, ayúdennos. Este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, la ley y este lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo, pues anteriormente habían visto a Prófimo de Efesio con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo». Se alborotó toda la ciudad y llegó al pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas, mientras procuraban matarlo. Llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en confusión,
Inmediatamente tomó consigo algunos soldados y centuriones, y corrió hacia ellos. Cuando el pueblo vio al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante llegó y lo arrestó, y ordenó que lo ataran con 2 cadenas, y preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la muchedumbre unos gritaban una cosa y otros otra. Y como él no pudo averiguar con certeza los hechos, debido al tumulto, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, porque la multitud del pueblo lo seguía gritando «¡Muera!». Cuando estaban para meterlo en el cuartel, Pablo dijo al comandante: «¿Puedo decirte algo?». Y él dijo: «¿Sabe griego? Entonces tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y sacó los 4000 hombres de los asesinos al desierto». Pablo respondió: «Yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Te suplico que me permitas hablar al pueblo». Cuando el comandante le concedió el permiso, Pablo, de pie sobre las gradas, hizo señal al pueblo con su mano, y cuando hubo gran silencio, les habló en el idioma hebreo. 2 puntos. Y continuamos mañana. Ahí vamos a ver lo que Pablo dijo entonces. Bueno, vemos acá varias cosas que podemos conectar de alguna forma que nos ayudan a relacionar estos textos un poco. Primeramente, Salomón comienza el texto ahí en el capítulo 3 reconociendo sus limitaciones, reconoce su juventud, reconoce que no sabe muchas cosas, así que le pide a Dios esta sabiduría. Y ya sabemos la historia, la leímos recién, que Dios se la da, una sabiduría abundante, sin comparación en cuanto a ningún otro hombre creado que pudiese antes o después tener esa sabiduría. Ahora, Pablo, si bien lo que está buscando acá no es sabiduría, sino que de la gracia de Dios, él reconoce también las dificultades que iba a enfrentar. Él reconoce el sufrimiento y que lo iba a pasar mal. Y sabe que necesita de la gracia de Dios, pero Dios, en este caso no hablando de sabiduría, aunque sabemos que la tiene, Dios le da esta valentía, este coraje, que vemos que Pablo se atreve, que Pablo va y dice: a pesar de que todos me dicen que sufriré todas estas cosas, aún así lo voy a hacer, sabiendo todo eso. Entonces uno dice, claro, sabiduría sería que saber todo eso es decir, no voy a ir para allá, porque mi ministerio será más corto, pues me matarán. Pero Pablo sabe que la voluntad de Dios lo lleva, incluso le hace perseverar en esto. Bueno, Salomón pide eh, para que esta sabiduría para poder administrar, cuidar, gobernar bien al pueblo. Y por eso también Dios se agrada tanto en esto que está pidiendo. No pide sabiduría simplemente para saberse mejor que los demás o para poder tener fama producto de esta misma sabiduría, sino que para cumplir su propósito, su misión. Y Pablo también entiende que a pesar de todos los peligros que iba a enfrentar, lo que debe buscar es que se haga la voluntad de Dios. Por eso en el versículo eh, 14, la conclusión que sacan los hermanos al hablar con Pablo, que no se dejaba persuadir, ellos dejaron de insistir diciendo que se haga la voluntad del Señor. Entonces eso es lo que estaban buscando. Bueno, la sabiduría de Dios también vemos que en Primero de Reyes se da a conocer públicamente, este caso de las 2 mujeres con el bebé, y dice la Biblia que todo el pueblo oyó esto y se asombró de esta sabiduría que Salomón tenía ahí en el capítulo 3, versículo 28. Ahora vemos en el versículo 20, acá en Hechos 21, versículo 20, si no me equivoco. Las personas ahí dice que ellos lo oyeron y glorificaban a Dios. Y le dijeron: hermano, ya ves cuántos miles, ya y todo lo que el asombro por la obra, que si bien ocasionaba un problema, también es que se estaba dando a conocer el poder de Dios. Ahí podemos ver algunas conexiones que podemos hacer entre ambos textos. Bueno, vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la sabiduría que nos puedes dar hasta ahora. Gracias por el coraje y la valentía que nos puedes dar hasta ahora. Por el conocimiento, tu gracia que nos has dado. Pedimos más, Señor, pero también te agradecemos por lo fiel que eres, por el conocerte a ti,
por la sabiduría, Señor, que podemos tener, que es suficiente para alcanzar salvación por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, en eso, a entender esto, a no avergonzarnos del Evangelio, a predicarlo, Señor, como es debido, con valentía, con coraje y entendiendo, Señor, primeramente tu voluntad. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que Dios les bendiga. Un abrazo. Chao, chao.